Momento de reflexión por el pastor Eliezer. Vamos a hablar en esta tarde bajo el tema identificando aquello que me detiene para desarrollar el propósito de Dios. En Génesis capítulo 1, verso 1 y 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden o desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Fíjese que dice sin orden y vacía, o en otra versión desordenada y vacía. A nuestro Dios no le gusta el desorden. Inmediatamente comienza a ordenar la creación del verso 3 en adelante. Dios es Dios de orden. Dios identifica lo que está desordenado y lo comienza a ordenar con un propósito. Isaías capítulo 45 verso 18 dice algo muy hermoso. Nos dice: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. ¿Para qué la ordenó? Dice, para que fuese habitada. Después que Dios ordena toda la creación, dice el verso 7 del capítulo 2, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Mire qué detallazo tan grande habla la palabra, cómo el Señor ordena la creación, cómo el Señor arregla todo aquel caos que había sido provocado, y cómo Dios ordenó totalmente, identificó todo, lo ordenó para poder hacer al hombre y ponerlo en aquel lugar. En Apocalipsis capítulo 2 al 3 podemos ver al Señor indicando y corrigiendo asuntos de suma importancia a las 7 iglesias de Asia Menor y señalándoles que tenían que corregir algunas cosas que estaban fuera de orden. De lo contrario, tendrían que afrontar las consecuencias. De la misma forma que Dios identifica y corrige tanto en la creación como en las iglesias de Asia Menor, quiere, y escúcheme bien, amado hermano que me está escuchando a través de estas ondas radiales y amigo, quiere que nosotros identifiquemos aquellas cosas que están en nuestras vidas que nos impiden desarrollarnos y avanzar dentro del propósito de Dios. El Señor quiere que seamos sinceros con nosotros mismos y no solo identificar esas áreas, sino corregirlas para que Él pueda continuar su propósito en nuestras vidas. Fíjese cómo el Señor corrige, como el Señor ordenó la creación que estaba desordenada, como el Señor le dice allá a las iglesias de Asia Menor, les habla acerca de todo lo que tenían que corregir. De la misma forma nos habla a nosotros en este tiempo que tenemos que corregir cosas que están fuera de orden, que tenemos que bregar con asuntos que son de suma importancia, que están alejando al pueblo de Dios de hacer la voluntad de Dios, que hay que trabajar en todas esas áreas que nos están deteniendo para continuar el trabajo de Dios y vivir de acuerdo a los estándares bíblicos para poder continuar llevando este evangelio a toda criatura. No podemos nosotros de ninguna manera, como hombres y mujeres de Dios, ceder a nada que quiera difamar el evangelio, que quiera que nosotros callemos la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede callar jamás. Nosotros tenemos que hablar la palabra tal y como está. Al que no le gusta, bien, amén. Hay que nosotros entender que esa palabra no es nuestra, es palabra de Dios. Y por cuanto es palabra de Dios, se nos ha ordenado, oiga bien, se nos ha ordenado a nosotros como hombres y mujeres de Dios a que hablemos la palabra como está, que no la cambiemos, que no la suavicemos, sino que la hablemos con amor, pero con respeto y como que es palabra de Dios. Y al que no le guste,
lamentablemente esa es la palabra de Dios y tenemos que seguir llevándola en todo momento. Nadie puede callar nuestra boca. Nosotros hablamos lo que es la palabra de Dios y tenemos que continuar identificando todas aquellas cosas que quieren detenernos y echarla a un lado y continuar hablando la verdad de Dios. Es imposible que dejemos que el diablo se quiera lucir y tratar de callar la iglesia. Las puertas del infierno jamás van a prevalecer contra la iglesia de Cristo. Tenemos que seguir hablando la palabra, identificando aquello que nos estorba, echando hacia un lado y continuar enfocados en llevar la palabra de Dios. Gloria al Señor, aleluya. No es que queramos ofender a nadie, no, nosotros no queremos ofender a nadie. Nosotros queremos llevar la palabra tal como dice la Biblia, gloria al Señor, como dice Dios mismo. Nosotros no podemos de ninguna manera tratar de disfrazar la verdad. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Lo que está mal y lo dice la palabra y hay que aceptarlo, porque si usted quiere quitarle, Apocalipsis dice que si usted le quitare o le añadiere a lo que ya está escrito en la palabra del Señor, los juicios de Dios van a venir sobre su vida. Israel, Dios lo sacó de Egipto con el propósito que le sirviera y conquistara la tierra prometida. Lamentablemente se desviaron del propósito de Dios y terminaron dando vueltas en el desierto 40 años por su desobediencia. Lo que le pudo haber tomado días, le tomó años por no identificar y corregir lo que estaba mal, aun cuando Dios mismo les señaló lo que tenían que hacer a través de Moisés. Fíjense, a veces nosotros nos toma tanto tiempo lograr cosas en nuestra vida porque es que desobedecemos a Dios, porque es que nos quitamos la mirada de Dios. Tenemos que identificar estas cosas, amado amigo y hermano que me escucha. Hay que identificar aquello que nos separa de Dios y echarlo hacia un lado, aunque nos duela. Hay momentos que hay cosas que nos gustan hacer pero están fuera de la voluntad de Dios, que nos gustan hacer pero en la palabra lo condena. ¿Por qué persistir en hacer lo malo en vez de arrepentirnos y buscar a Dios? Aleluya. Hoy Dios nos indica a través de su palabra lo que debemos hacer. Ahora, ¿estaremos nosotros dispuestos a hacer su voluntad o seguiremos ignorando la palabra de Dios y continuaremos con nuestras propias vidas en medio de este mundo, sin importarnos lo que Dios piense de nosotros y las consecuencias de nuestros actos? Porque créame, el que ignoremos a Dios no significa que su juicio no nos alcance. Todo ser humano dará cuenta a Dios en su momento y no tendrá ninguna excusa ante su presencia. La Biblia nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En Proverbios 9 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es inteligencia. Proverbios 8:13 nos dice: el temor del Jehová es aborrecer el mal. Gloria a Dios. La Biblia dice en Santiago que el pecado está en saber hacer el bien y no hacerlo. Dice: la soberbia. ¿Qué soberbia? Orgullo o sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato despectivo y desconsiderado hacia ellos. Y la arrogancia es un defecto que se refiere al excesivo orgullo de una persona en relación consigo misma y que la lleva a creer y exigir más privilegio de los que tiene por derecho. El adjetivo calificativo relativo a esta pasión es arrogante. Se emplea frecuentemente con connotación negativa, el mal camino. Y la boca perversa yo aborrezco, termina diciendo Proverbios capítulo 8, verso 13. Y la boca perversa yo aborrezco. Tenemos, amados hermanos y amigos que me escuchan a través de estas ondas radiales, que entender que tenemos que dejar estas cosas, identificar todas estas cosas que nos alejan de Dios, identificar todas estas cosas que se están introduciendo sutilmente por el mismo diablo, identificarlas y comenzar, aleluya, a orar y a clamar a Dios que ponga su mano y tenga misericordia de esta gente que quieren tratar
de imponer por encima de lo que Dios habla, de imponer por encima de lo que Dios ha establecido para que la humanidad siga confundiéndose. Por supuesto, le damos gracias al Señor que tenemos la palabra infalible de Dios. Tenemos la palabra de Dios. Y mientras tengamos la palabra de Dios, nosotros los creyentes, y continuemos hablándolo, la luz de este mundo no se va a apagar. La luz de este mundo va a continuar viva. Nosotros somos la sal de la tierra, dijo Jesús. Vosotros sois la luz del mundo, también nos dijo. O sea que nosotros tenemos que identificar estas cosas que quieren tratar de impedirnos seguir hablando la palabra y echarlas a un lado y continuar hablando la palabra de Dios y continuar nosotros desarrollando el plan divino de Dios y continuar nosotros hablando lo que Dios nos ha dicho que hablemos. No podemos callar esta palabra para que se haga la voluntad de Dios tanto en el cielo como en la tierra. Gloria al Señor. Y si nosotros no damos un pie hacia atrás y continuamos hacia el frente, créame que no hay gobierno, no hay leyes, no hay nadie que se levante contra los hijos de Dios, porque el Espíritu de Dios está en nosotros, y por cuanto el Espíritu de Dios está en nosotros, continuaremos llevando esta palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque Dios nos ha mandado a llevar esta palabra. Identifica todo aquello que te está impidiendo seguir hacia adelante, que te está impidiendo buscar a Dios. Identifícalo y échalo hacia un lado y continúa llevando la palabra de Dios y continúa obedeciendo a Dios, porque créeme, tarde o temprano todos vamos a comparecer ante la presencia de Dios y no va a haber excusa para nadie, porque la palabra sigue viva y es eficaz. Dios te bendiga.